Hola, yo soy Carla Larí. Hola, mi nombre es Catalina Méndez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda Y estamos en Campo Psicoanalítico. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en Campo Psicoanalítico hablaremos sobre el Ruxufreud. ¿Cómo es que Freud regresa, retorna o vuelve a la teoría de Lacan? Comencemos con lo que se escucha generalmente, es decir, que Lacan es aquel mejor estudiante de Freud que se encargará de regresar al camino a los psicoanalistas. Es decir, que había una escuela de psicoanalistas, que podríamos pensar los psicoanalistas ingleses, que habían perdido el camino que había trazado Freud. Entonces, el mejor discípulo de Freud hará regresar al psicoanálisis al camino que Freud había trazado. Es así, fielmente siguiendo los textos, como Lacan regresa al psicoanálisis a ese camino, volviéndose solo un gran comentario de la teoría freudiana, solo que un poco más complicado, más complejo, pero regresando a las bases religiosas que operan en el psicoanálisis. Pero en realidad el retorno a Freud implica seguir lo que escribió Freud al pie de la letra, implicará que Lacan sigue fielmente la enseñanza de Freud, regresar, volver, retornar. ¿Qué es lo que hace Lacan? De primera instancia, la palabra retour implica diversos significados. Es decir, pasando desde retorno hasta dar la vuelta otra vez, revolver, incluso invertir, hasta la cuestión vagamente de volver. Es posible que pueda generar una gran confusión en nuestro idioma, pero bueno, vamos a algunas pequeñas citas justamente para ver lo que dice Lacan sobre este retorno. En Función y Campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, Lacan nos dice lo siguiente: pero aquí no es cuestión de imitarlo. Para volver a encontrar el efecto de la palabra de Freud, no es a sus términos a los que recurriremos, sino a los principios que lo gobiernan. No es cuestión de imitarlo ni de tomar sus términos. Si uno piensa un poco la teoría de Lacan, se encuentra con que efectivamente reescribió los conceptos de Freud. Han sido replanteados de forma distinta, con otra lógica, y también los orienta de forma diferente. El día de hoy estaremos llenos de bastantes citas. Por eso vamos a una más en el discurso de Tokio, donde nos dice lo siguiente: en mi enseñanza la lingüística no tiene más que un valor de referencia iniciática. Debo decir que si no hubiera tenido el público que tenía, a saber, médicos o psicólogos, es decir, personas absolutamente incultas, no lo digo incultas lingüísticamente, digo incultas a secas, no saben nada, era preciso que yo partiera de ahí porque eso es lo que en mi lenguaje significa retorno a Freud. Esto no quiere en absoluto decir que hay que retroceder, volver a no sé qué imaginación o pureza primitiva. No quiere decir retroceder. Si recordamos un poco, podemos ver que los textos que Lacan retoma de Freud básicamente son la interpretación de los sueños, psicopatologías de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. Justamente porque estos tres textos tienen algo muy particular o muy específico, que sería la cuestión lingüística, ¿no? La cuestión del lenguaje. Estos tres textos implican algo en los términos del lenguaje. Según la cita anterior, justamente por lo que se debe comenzar es por la lingüística. Eso, según en esta cita, es el retorno a Freud. No quiere decir que tienes que volver hacia atrás. Y un poco más adelante, en el mismo texto, dice lo siguiente: por lo tanto, no es un retorno a Freud en sí mismo. Es simplemente porque pienso que Freud fue leído de manera con la que se puede leer a cualquier cosa que se presente como nueva, a saber, llevándola completamente del lado de las nociones ya recibidas. Una vez más, Lacan vuelve a insistir en que no es un retorno en sí mismo. El problema, dice Lacan, del que se trata es que a Freud se le lee con esquemas antiguos o con esquemas viejos, ¿no? Se quiere hacer encajar la teoría freudiana con los esquemas que ya había. Que bueno, podemos pensar justamente esto mismo le ocurre a Lacan, ¿no?
se quiere leer a Lacan con los esquemas de Freud, cuando son en realidad inversos, por decirlo de alguna forma. Bueno, en el texto Un designio, en Escritos 1, Lacan dice lo siguiente: nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy diferente, por referirse a la topología del sujeto, la cual solo se elucida por una segunda vuelta sobre sí misma. Una vez más refiere que el retorno a Freud no está en el mismo camino que se pensaría generalmente, sino uno muy diferente. La topología del sujeto, que ya habíamos hablado de ella en un video anterior, justamente aquí en el canal, implica justamente el modelo de la banda de Möbius, en la cual, y mal dicho, sus aparentes caras se recorren de forma completa y continua, lo que impone justamente una doble vuelta. Si se le recorre a toda la banda de Möbius, implica una orientación invertida. Es decir, si Freud va hacia la derecha, Lacan irá hacia la izquierda. Lacan subvierte el sentido que propuso Freud. En el 81, en la apertura de una sección clínica, dice lo siguiente: si hablé de retorno a Freud, fue para que nos convenciéramos de cuán cojo es. Es decir, hace falta otra lógica, no la propuesta por Freud. Hace falta entonces la lógica del significante. Hay que invertir el sentido propuesto por Freud, es decir, sustituir la representación por el significante. Ya por último, y es la última cita que lee Lacan, que se encuentra en el Seminario 13, nos dice lo siguiente: es así como adelantaré primero, presentándome ahí a todo tipo de ambigüedades, incluso de malentendidos. Rux su Freud, retorno a Freud. Dije primero en un momento en que esto tomaba su sentido de las manifestaciones confusionales de una prodigiosa desviación en el análisis. Saltemos un poco. El ideal, bien claro, es todo tipo de idealización en un retorno a las fuentes no es ciertamente lo que me aferraba. Repensar. Ese es mi método. Se trataba de repensar a Freud, no de un acto de fidelidad. Repensar precisamente ayudará, y lo digo también repensar a Lacan, ayudará justamente a reescribir al psicoanálisis. Hay autores contemporáneos, como puedo llamar a algunos, o como podría nombrar a algunos, como son Félix Morales y Diego Hernán González, que justamente ya están en ese camino. Pero siguiendo el tema de repensar a Freud, permite justamente invertir la teoría freudiana, dando ahí nuevos postulados subversivos a la teoría que ya estaba con anterioridad. Sustituir tópica por topología, por ejemplo, narcisismo por estadio del espejo, individuo por sujeto. Sustituir no solo el nombre como algunas personas hacen, como algunos analistas hacen, que en lugar ahora de llamarle narcisismo, lo nombran estadio del espejo, pero lo entienden con las mismas categorías que tenían anteriormente, ¿no? Es decir, hacen encajar la teoría de Lacan en la teoría de Freud, un poco lo que ya veníamos diciendo. Hay que justamente entonces sustituirlo todo, es decir, el concepto como tal. En fin, el día de hoy me gustaría cerrar con una cita de un colega y amigo llamado Juan Manuel Martínez, que seguramente ustedes conocen, de su libro Lacan fuera del aula, en donde nos dice lo siguiente: no creo que haya una disciplina que tenga una relación tan desquiciada con el fundador como nosotros, que le decimos Papá Freud, Daddy Freud, y no sé cuántas locuras más. El problema del padre del psicoanálisis es un problema central para nosotros, y sea quizá la razón por la que no logramos avanzar, porque siempre estamos bajo la sombra del padre. Habría que pensar si la enseñanza de Lacan no es justamente una crítica a este ideal tan fuerte del padre en psicoanálisis. Bueno, hasta acá dejamos el día de hoy. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, sus preguntas, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y no me gustaría irme sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.